Recuerdo el momento en que nací, aunque no con los ojos físicos, sino con el corazón y la intuición que ahora entiendo como parte del propósito divino. Era enero, un mes frío y sereno, lleno de posibilidades, y ese día marcó el inicio de una vida cargada de significados ocultos que solo el tiempo me revelaría. Desde entonces, he reflexionado mucho sobre cómo cada persona llega al mundo con un propósito específico. En mi caso, nací bajo el signo de los comienzos, de las nuevas oportunidades. Enero, un mes de renovación, se asocia con la creación misma, cuando Dios dijo, sea la luz. ¿Era mi nacimiento un reflejo de esa luz? Creo que sí. Desde niño, siempre sentí un llamado especial. Había algo diferente, como si mi vida estuviera destinada a abrir caminos donde antes no los había. Esto me lleva a pensar en las Escrituras, donde Dios elige a personas específicas para misiones extraordinarias. Quizá tú, al igual que yo, sientes que tu mes de nacimiento guarda un secreto que espera ser descifrado. Recuerdo cuando descubrí que, según la Biblia, el mes en que nacemos no es casual. Enero, por ejemplo, está lleno de simbolismo. Representa no solo el inicio del año, sino también una nueva etapa en el plan divino. Este pensamiento me llevó a preguntarme, ¿qué quería Dios de mí? ¿Cuál era el propósito que había plantado en mi corazón? Si naciste en enero, al igual que yo, quizá compartimos esta sensación de ser pioneros, de ser quienes llevan la luz a los demás. Pero, ¿cómo descubrimos ese propósito? Eso es algo que irás aprendiendo mientras caminamos juntos en este viaje. Plan divino en la Biblia. Mi infancia fue un reflejo de las primeras señales del propósito divino en mi vida. Desde muy pequeño, sentía una conexión especial con los relatos bíblicos que escuchaba en casa. Cada historia tenía un significado profundo que parecía resonar en mi corazón. Recuerdo cómo me fascinaba escuchar acerca de los grandes hombres y mujeres de la fe, como David, que fue llamado desde su niñez para ser rey, o Samuel, quien escuchó la voz de Dios siendo solo un niño. Había momentos en los que me sentía diferente a los demás. Mientras otros niños jugaban despreocupadamente, yo me sentaba a observar el mundo, lleno de preguntas sobre la vida y mi lugar en ella. Había un constante deseo de entender el porqué de las cosas, como si algo dentro de mí me estuviera preparando para un propósito mayor. Mis padres siempre me hablaban del significado de la fe y la obediencia, y esas lecciones se convirtieron en la base de mi camino. En un momento especial, mi madre me contó que en la Biblia Dios tiene un llamado para cada uno, incluso desde el vientre de nuestra madre. Esto me hizo reflexionar, ¿qué había preparado Dios para mí? Uno de los recuerdos más claros de mi infancia fue una tarde en la que mi abuelo me mostró un pasaje del libro de Jeremías. Me dijo, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Esa frase quedó grabada en mi corazón y marcó un antes y un después en mi forma de ver mi vida. Entendí que mi infancia no era solo una etapa de aprendizaje, sino el inicio de un viaje hacia el cumplimiento de algo más grande. Si miro hacia atrás, puedo ver cómo cada detalle de mi niñez fue una preparación para lo que estaba por venir. Propósito en la infancia. El momento en que mi fe despertó fue como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Recuerdo perfectamente ese día. Era una tarde tranquila, el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo con colores cálidos. Mientras caminaba por el campo, sentí algo diferente, algo que no puedo describir con palabras. Era como si todo el universo estuviera susurrando mi nombre. Desde pequeño había escuchado hablar de Dios, pero en ese momento dejé de verlo como un concepto distante y lo sentí cercano, como si estuviera justo a mi lado. Cerré los ojos, y en medio del silencio escuché algo que no venía de fuera, sino de mi interior, una voz suave pero firme que me decía, no tengas miedo, estoy contigo. Esa experiencia cambió mi perspectiva para siempre. Fue la primera vez que realmente entendí lo que significaba tener fe.
No era simplemente creer en algo que no podía ver, era saber, en lo más profundo de mi ser, que Dios estaba presente, guiándome incluso en los momentos en que no lo entendía. A partir de ese día, mi relación con Él comenzó a crecer. Ya no se trataba solo de asistir a la iglesia o escuchar historias bíblicas, se trataba de hablar con Él, de compartir mis miedos, mis sueños y mis dudas. Descubrí que la fe no es ausencia de preguntas, sino la confianza de que las respuestas llegarán en el momento adecuado. Ese encuentro marcó el inicio de un viaje espiritual que continuaría desarrollándose a lo largo de mi vida. Fue el primer paso para comprender que el propósito divino no es algo que descubrimos de la noche a la mañana, sino algo que se revela poco a poco, como un mapa que Dios va desplegando a medida que caminamos. Encuentro con Dios. Después de mi encuentro con Dios, creí que todo sería sencillo, pero pronto aprendí que la fe no elimina las pruebas, las transforma. Fue durante una de las etapas más difíciles de mi vida que entendí el verdadero significado de confiar en Él. Recuerdo cuando mi familia atravesó una crisis inesperada. Todo parecía desmoronarse, problemas económicos, enfermedades y situaciones que no entendíamos. Había noches en las que me sentía completamente perdido. ¿Por qué, Dios?, solía preguntar. Pero incluso en medio de mi desesperación, sentía una pequeña voz en mi interior que me decía, confía en mí, yo tengo el control. Una noche, mientras oraba, abrí la Biblia casi al azar y mis ojos se posaron en un versículo que se convirtió en mi ancla, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Fue como si esas palabras hubieran sido escritas solo para mí. Entendí que Dios no prometió evitar las tormentas, pero sí caminar conmigo a través de ellas. Cada prueba se convirtió en una lección. Aprendí que las dificultades no son castigos, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y desarrollar nuestro carácter. Cada vez que superábamos un obstáculo, podía ver cómo Dios estaba obrando en mi vida y en la de mi familia. Si estás pasando por un momento difícil, quiero que sepas que no estás solo. Las pruebas que enfrentamos son parte del propósito divino. Tal vez no entiendas por qué ahora, pero cuando mires hacia atrás, verás cómo todo tenía sentido. La fe no elimina el dolor, pero lo llena de significado. Las pruebas de la vida no me alejaron de Dios, me acercaron más a Él. Fueron el terreno donde aprendí a confiar plenamente, incluso cuando no tenía todas las respuestas. Confianza en Dios. Hubo un momento en mi vida en el que creí tener el control absoluto de mi destino. Pensaba que, con esfuerzo y determinación, todo dependía de mí. Pero las circunstancias me enseñaron una de las lecciones más valiosas que podría aprender, la humildad y la total dependencia de Dios. Fue durante una etapa en la que todo parecía estar a mi favor. Mis planes avanzaban como lo había imaginado, y me sentía invencible. Sin embargo, en mi arrogancia, olvidé que todo lo que tenía era gracias a la gracia de Dios, no a mis propios méritos. Poco a poco, me fui alejando de Él, pensando que no lo necesitaba tanto como antes. Pero Dios, en su infinita sabiduría, permitió que atravesara una temporada de dificultad. Fue como si todo lo que había construido con mis propias manos comenzara a desmoronarse. Mis planes fallaban, mis fuerzas se agotaban, y no sabía qué hacer. En ese momento, recordé las palabras de Jesús, separados de mí, nada podéis hacer, Juan 15:5. Me di cuenta de que había confiado más en mis habilidades que en el poder de Dios. A través de esta experiencia, comprendí que la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino reconocer que dependemos completamente de Él. Fue un proceso doloroso, pero también lleno de gracia. Descubrí que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, todo cobra sentido y dirección. La humildad me enseñó a buscarlo en todo momento, no solo en los tiempos difíciles. Aprendí a agradecer por cada pequeña bendición y a reconocer que todo lo que tengo y soy viene de Él. Esta lección no solo transformó mi relación con Dios,
sino también mi forma de ver la vida y a los demás. Humildad en Dios. Uno de los momentos más impactantes de mi vida fue descubrir que mis debilidades no eran un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que Él mostrara su poder. Durante mucho tiempo luché contra mis propias limitaciones, tratando de esconderlas o superarlas por mi cuenta. Me sentía frustrado, como si no fuera lo suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos que tenía delante. Recuerdo claramente un momento en el que me sentí completamente vencido. Había intentado una y otra vez resolver una situación complicada, pero cada intento solo me llevaba a más frustración. Finalmente, caí de rodillas y le dije a Dios, no puedo más. Esto está más allá de mis fuerzas. Fue en ese momento que entendí lo que significaba depender de su fortaleza y no de la mía. Abrí la Biblia y me encontré con un versículo que parecía hablar directamente a mi situación. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esas palabras cambiaron mi perspectiva por completo. Me di cuenta de que no tenía que ser perfecto ni fuerte por mí mismo, porque Dios estaba dispuesto a ser mi fuerza en medio de mi debilidad. Desde entonces, aprendí a dejar de luchar solo y a entregarle a Él mis cargas. En lugar de esconder mis fallas, comencé a verlas como oportunidades para que Dios actuara en mi vida. Cada vez que me enfrentaba a algo que parecía imposible, recordaba que no estaba solo y que su poder se perfeccionaba precisamente en esos momentos en los que me sentía más débil. Las lecciones más profundas de mi vida no vinieron en los momentos de éxito, sino en los tiempos de dificultad, cuando aprendí a depender completamente de Dios. Descubrí que las debilidades no nos hacen menos, sino que nos acercan más a Él, quien nos sostiene con su amor y su fuerza inagotable. Fortaleza en la debilidad. El llamado de Dios llegó a mi vida en un momento inesperado. Muchas veces había escuchado que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero nunca imaginé cómo sería experimentarlo personalmente. Aprendí que el llamado de Dios no siempre viene en forma de un gran evento, sino que, en ocasiones, se presenta en los momentos más silenciosos. Recuerdo una noche especialmente tranquila. Estaba en mi habitación, rodeado de silencio, cuando sentí una inquietud en mi corazón, como si alguien quisiera hablarme. Me arrodillé y comencé a orar, pidiéndole a Dios que me mostrara cuál era su plan para mi vida. En ese instante, una paz inexplicable me envolvió, y en mi interior escuché claramente, sígueme. Al principio no entendí lo que significaba. ¿Qué quería Dios de mí? ¿Cómo podía saber con certeza cuál era su voluntad? Estas preguntas rondaron mi mente durante días, pero cada vez que oraba, sentía la misma invitación. Decidí buscarlo con más intensidad, leyendo la Biblia y dedicando tiempo a escuchar en silencio. En mi búsqueda, descubrí historias de personas que también habían sido llamadas por Dios. Moisés fue llamado a través de una zarza ardiente, Samuel escuchó su voz mientras dormía, y los discípulos de Jesús fueron invitados a dejar todo y seguirlo. Me di cuenta de que el llamado de Dios no siempre es claro desde el principio, pero siempre tiene un propósito divino detrás. Aceptar el llamado no fue fácil. Implicaba confiar plenamente en Él, dejar de lado mis propios planes y permitirle guiar cada paso de mi vida. Pero cada vez que dudaba, recordaba sus palabras, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, Juan 10:27. Esa promesa me dio la seguridad de que no estaba solo en este camino. El llamado de Dios no es solo para los grandes líderes o profetas, es para todos. Él nos invita a escucharlo y a caminar en su propósito, aunque a veces implique salir de nuestra zona de confort. Llamado de Dios. Aceptar el llamado de Dios fue solo el comienzo. Lo más desafiante fue aprender a caminar en fe, confiando en Él incluso cuando no entendía lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Descubrí que la fe no es tener todas las respuestas, sino avanzar confiando en que Dios ya las tiene. Una de las experiencias que marcó mi vida fue cuando tuve que tomar una decisión importante sin tener claridad sobre el resultado.
Todo parecía incierto, y mi mente estaba llena de preguntas: ¿y si fallo? ¿Y si no es el camino correcto? Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, recordé la promesa de Dios, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Decidí dar ese primer paso, aunque no sabía lo que me esperaba. Fue como caminar en un sendero oscuro, donde cada paso solo se iluminaba cuando lo daba. Al principio fue aterrador, pero cuanto más confiaba en Dios, más paz encontraba. Me di cuenta de que la fe no elimina el miedo, pero lo supera con confianza en que Dios está a cargo. Mientras caminaba en fe, hubo momentos en los que dudé. Pero en cada uno de esos momentos, Dios se manifestaba de maneras inesperadas, ya sea a través de una palabra en la Biblia, una conversación con alguien o una respuesta que llegaba en el momento exacto. Fue así como entendí que la fe no es un salto ciego, sino una confianza fundamentada en la fidelidad de Dios. Hoy sé que caminar en fe es un proceso continuo. No se trata de no tener dudas, sino de seguir adelante a pesar de ellas. Cada paso que damos en obediencia fortalece nuestra relación con Dios y nos acerca más a su propósito. Aunque no siempre veo el camino completo, sé que Él ya está allí, guiándome con amor y sabiduría. Caminar en fe. La fe siempre es probada, y en mi caso, esa prueba llegó en un momento en el que sentía que ya no podía más. Fue una etapa llena de obstáculos, donde todo parecía ir en contra de lo que había soñado. Me preguntaba por qué, si estaba tratando de obedecer el llamado de Dios, las cosas no salían como esperaba. Una noche, agotado por el peso de las dificultades, abrí la Biblia buscando consuelo. Allí encontré este pasaje: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Estas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón. Me recordaron que cada prueba tenía un propósito mayor, aunque no lo entendiera en el momento. Comencé a ver las dificultades como oportunidades para crecer. Cada vez que me sentía tentado a rendirme, pensaba en los grandes hombres y mujeres de la Biblia que también enfrentaron pruebas. Job perdió todo, pero nunca dejó de confiar en Dios. José fue traicionado por sus hermanos y encarcelado injustamente, pero perseveró y llegó a ser un líder clave en Egipto. Aprendí que perseverar no significa no sentir dolor, sino seguir adelante a pesar de él, confiando en que Dios está obrando en nuestra vida. También entendí que las pruebas no son permanentes, son estaciones que nos preparan para algo más grande. Como el oro que es purificado en el fuego, nuestras vidas son refinadas a través de las dificultades. Al final de esa etapa difícil, vi cómo Dios usó cada lágrima, cada esfuerzo y cada momento de duda para llevarme a un lugar mejor. Ahora puedo decir con certeza que la perseverancia en las pruebas no solo fortalece nuestra fe, sino que nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Perseverancia en la prueba. Hay momentos en la vida en los que las tormentas parecen incontrolables. En mi caso, hubo una temporada en la que todo a mi alrededor parecía desmoronarse. Las preocupaciones me abrumaban y mi corazón estaba lleno de temor. Me sentía como un barco en medio de un mar embravecido, luchando por mantenerse a flote. Fue en esa tormenta personal donde entendí lo que significa realmente experimentar la paz de Dios. Una noche, mientras oraba desesperadamente, me vino a la mente el pasaje de Marcos 4:39, donde Jesús calma la tormenta con solo decir: calla. Enmudece. Esa escena resonó profundamente en mi corazón. No era necesario que las circunstancias cambiaran de inmediato, lo que Dios quería era calmar mi interior primero. En lugar de seguir enfocándome en mis problemas, comencé a entregárselos a Él en oración. Descubrí que la paz no depende de que las circunstancias sean perfectas, sino de saber que Dios está en control. Al igual que los discípulos en la barca con Jesús, entendí que no estaba solo en mi tormenta. Él estaba conmigo, guiándome y sosteniéndome.
Cada vez que el temor intentaba apoderarse de mí, recordaba las palabras de Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Era como si una luz brillante iluminara mi alma en medio de la oscuridad. La paz de Dios no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está contigo en cada uno de ellos. Desde esa experiencia, aprendí a depender de Él como mi refugio, mi roca firme en medio de los vientos más fuertes. La tormenta no duró para siempre, pero la paz que encontré en Él permanece en mi vida hasta hoy. Paz en medio de la tormenta. Obedecer a Dios no siempre es fácil, especialmente cuando su voluntad parece ir en contra de nuestros deseos o de lo que consideramos lógico. Sin embargo, aprendí que la obediencia a Dios no es solo una acción, es una demostración de fe, amor y confianza en su plan perfecto. Hubo un momento en mi vida en el que Dios me pidió algo que parecía imposible. Tenía que dejar una situación que me daba seguridad, pero que no era parte de su propósito. La duda me invadió, y me preguntaba, ¿y si fallo? ¿Y si esto no es lo que Dios realmente quiere? Pero entonces recordé las palabras de 1 Samuel 15:22, obedecer vale más que los sacrificios. Finalmente, tomé la decisión de obedecer, aunque no entendía por completo el porqué. Fue un paso de fe que cambió todo. Descubrí que, cuando obedecemos, Dios abre puertas que nunca imaginamos. Las bendiciones no siempre llegan de inmediato, pero su paz y dirección sí. Es como si, al seguirlo, Él nos guiara por un camino que ya había preparado especialmente para nosotros. La obediencia no se trata de cumplir con reglas estrictas, sino de caminar con Dios en confianza. En la Biblia, vemos ejemplos de personas que obedecieron incluso en las circunstancias más difíciles. Abraham dejó su tierra para seguir la promesa de Dios. Noé construyó el arca cuando nadie entendía por qué. Y Pedro dejó sus redes para convertirse en pescador de hombres. Cada uno de ellos experimentó la fidelidad de Dios de maneras increíbles. Si alguna vez sientes que obedecer a Dios es demasiado difícil, recuerda que Él nunca pide algo sin antes darte las herramientas para lograrlo. Obedecer no siempre significa comprender, pero siempre significa confiar. Y créeme, la recompensa siempre supera el sacrificio. Obediencia a Dios. ¿Te sientes inspirado a caminar en obediencia? No olvides suscribirte al canal para más reflexiones como esta y activa la campanita para que no te pierdas el próximo tópico. Continuemos juntos este viaje de fe. La espera es una de las pruebas más difíciles que enfrentamos en nuestra fe. Vivimos en un mundo donde todo parece ser inmediato, pero Dios tiene un ritmo diferente, un tiempo perfecto que muchas veces no entendemos. Recuerdo una temporada en mi vida en la que esperaba una respuesta de Dios. Había orado, confiado y hecho todo lo que podía, pero la respuesta no llegaba. Me sentía frustrado y, a veces, dudaba si realmente estaba escuchando mis oraciones. Pero fue en medio de esa incertidumbre donde aprendí que la espera no es un castigo, sino una oportunidad para crecer en fe y dependencia. Uno de los versículos que me dio fuerza fue Isaías 40 horas y 31 minutos, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Me di cuenta de que la espera no es inactividad, sino un tiempo de preparación. Dios estaba trabajando en mí, fortaleciéndome para lo que vendría después. Mirando la Biblia, encontramos historias que reflejan esta misma verdad. Abraham esperó años por el cumplimiento de la promesa de un hijo. José pasó tiempo en prisión antes de ser exaltado en Egipto. Incluso David fue ungido como rey mucho antes de ocupar el trono. En cada caso, Dios estaba preparando algo grande, y la espera formaba parte de ese proceso. Aprendí que la clave para atravesar tiempos de espera es enfocarse en la fidelidad de Dios. En lugar de desesperarme, comencé a agradecer por las pequeñas señales de su amor y cuidado. Descubrí que,
mientras esperamos, Dios trabaja tanto en nuestras circunstancias como en nuestro carácter. Así que, si estás en una temporada de espera, no te desanimes. Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto y su plan para ti es bueno. La respuesta llegará en el momento justo y cuando lo haga, te darás cuenta de que valió la pena esperar. Esperanza en Dios. Perdonar puede ser una de las cosas más difíciles que enfrentamos en la vida. Hay heridas que duelen tan profundamente que parecen imposibles de sanar. Yo mismo pasé por un momento donde el resentimiento me consumía. Pensaba que aferrarme al dolor era una forma de protegerme, pero con el tiempo descubrí que el resentimiento solo me encadenaba más. En medio de esa lucha, leí en Mateo 6, 14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras golpearon mi corazón. Entendí que el perdón no era para liberar a los demás, sino para liberarme a mí mismo. Decidí orar, pidiéndole a Dios que me ayudara a perdonar. No fue fácil al principio, mi mente revivía los momentos de dolor. Pero con cada oración, sentí como Dios iba quitando ese peso de mi alma. El perdón no ocurre de la noche a la mañana, pero cuando damos el primer paso, Dios nos da la fuerza para continuar. Jesús nos dio el mayor ejemplo de perdón cuando, en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿cómo no iba a darme la gracia para perdonar a quienes me habían lastimado? El perdón no significa olvidar ni justificar el daño, sino soltar el control que ese dolor tiene sobre nuestra vida. Al perdonar, experimenté una paz indescriptible. Mi corazón estaba libre, y mi relación con Dios creció enormemente. Hoy sé que el perdón es un regalo que damos, pero también es un regalo que recibimos. Si estás luchando con el resentimiento, da el primer paso. No estás solo, Dios te ayudará a liberar tu alma y restaurará tu corazón. Poder del perdón. ¿Estás listo para liberar tu alma y experimentar la paz que trae el perdón? Y suscríbete al canal y activa la campanita para más reflexiones transformadoras que cambiarán tu vida. La fe es un regalo poderoso, una fuerza capaz de mover montañas, tanto físicas como espirituales. Pero, ¿qué significa realmente tener fe? No es simplemente creer en algo que no vemos, sino confiar completamente en el poder y la promesa de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Recuerdo una vez en la que me enfrenté a un desafío que parecía insuperable. Todo a mi alrededor indicaba que el fracaso era inevitable. En mi desesperación, me aferré a las palabras de Jesús en Mateo 17:20, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esa pequeña semilla de fe, aunque frágil al principio, empezó a crecer dentro de mí. Comencé a orar con más confianza, declarando las promesas de Dios sobre mi vida. ¿Sabes qué sucedió? Las montañas que parecían imposibles comenzaron a moverse. No fue de inmediato, pero paso a paso, las barreras desaparecieron y el camino se abrió frente a mí. La fe no significa que nunca dudaremos, sino que seguimos confiando incluso en medio de la duda. Piensa en Pedro cuando caminó sobre las aguas. Al principio, su fe lo sostuvo, pero cuando quitó su mirada de Jesús y se enfocó en la tormenta, comenzó a hundirse. Aún así, Jesús estuvo ahí para levantarlo. Dios no nos pide una fe perfecta, sino una fe sincera. Una fe que confía en Él y no en nuestras propias fuerzas. Cada vez que enfrentamos un desafío y elegimos creer, nuestra fe se fortalece. Si hoy te enfrentas a una montaña, recuerda que no importa cuán grande sea, Dios es más grande. Él puede abrir caminos donde no los hay y darte la victoria en los momentos más difíciles. Fe que mueve montañas.
¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué Dios parece tardar en responder nuestras oraciones? Vivimos en un mundo donde todo lo queremos de inmediato, pero Dios no se rige por nuestro reloj. Él tiene un tiempo perfecto para cada cosa, y aunque no siempre lo entendamos, sus planes son siempre mejores. Hubo un momento en mi vida en el que sentí que todo estaba detenido. Había orado, trabajado y esperado, pero las respuestas no llegaban. En mi frustración, leí Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Estas palabras cambiaron mi perspectiva. Comprendí que, aunque yo no veía resultados inmediatos, Dios estaba trabajando tras bambalinas, preparando todo para su cumplimiento. La Biblia está llena de ejemplos de la sincronía perfecta de Dios. Piensa en Lázaro. Jesús llegó 4 días después de su muerte y parecía que todo estaba perdido. Pero ese retraso no fue un error, fue una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. En el momento exacto, Jesús llamó a Lázaro y él salió del sepulcro, vivo y restaurado. Juan 11, 43-44. Dios nunca llega tarde, aunque a menudo su tiempo no coincida con el nuestro. Él sabe cuándo es el momento ideal para actuar, no solo para nuestro beneficio, sino también para cumplir su propósito eterno. Lo que necesitamos es aprender a confiar en su plan, incluso cuando no entendamos sus retrasos. Recuerda, los tiempos de espera no son tiempos desperdiciados. Son momentos en los que Dios nos moldea, nos fortalece y nos prepara para recibir lo que tiene reservado para nosotros. Si sientes que estás esperando demasiado, no pierdas la esperanza. Dios está obrando, y cuando actúe, será en el momento perfecto. Tiempo perfecto de Dios. ¿Te cuesta esperar el tiempo perfecto de Dios? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando cómo confiar en Él incluso en los momentos más inciertos. La gracia de Dios es un concepto que cambia la vida de cualquier persona. Es la bondad inmerecida de Dios hacia nosotros, algo que no podemos ganar ni merecer, pero que nos es dado por su amor. Durante mucho tiempo, luché por entender esta gracia, porque no lograba concebir cómo un Dios tan perfecto podría amarme a pesar de mis imperfecciones. Pero fue cuando me encontré con Efesios 2, 8-9 que todo comenzó a tener sentido, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Comprendí que no se trata de lo que yo haga o deje de hacer, la gracia de Dios se nos da porque Él nos ama, sin condiciones. La gracia no solo nos salva, sino que nos transforma. Cuando aceptamos esta gracia, nuestras vidas cambian. La gracia de Dios es como una luz que ilumina las áreas oscuras de nuestro ser, sanando heridas y liberándonos de la culpa y el pecado. Sin ella, estaríamos perdidos, pero con ella, somos renovados y fortalecidos. Un hermoso ejemplo de gracia es la historia de la mujer adúltera en Juan 8, 1-11. Los fariseos querían apedrearla, pero Jesús, con compasión, le mostró gracia, diciendo, ni yo te condeno, vete, y no peques más. Jesús no solo la perdonó, sino que le dio una oportunidad para cambiar. Así es como funciona la gracia, no importa cuánto hayamos fallado, siempre hay un camino hacia la restauración a través del amor de Dios. La gracia es un regalo que nunca debemos olvidar. Cada vez que luchamos con nuestros errores o sentimos que no somos dignos, recordemos que la gracia de Dios nos cubre. Nos acepta tal como somos, pero no nos deja como estamos. Nos transforma, nos limpia y nos guía hacia una vida nueva en Él. Gracia inmerecida. ¿Estás listo para experimentar la gracia transformadora de Dios en tu vida? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo sobre el amor incondicional de Dios y cómo puede cambiar tu vida. La paz de Dios es algo que no se puede explicar con palabras humanas. Es ese refugio inexplicable que sentimos en medio de las peores tormentas de la vida, cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Recuerdo un momento en mi vida en el que estaba lleno de ansiedad y miedo, atrapado en un laberinto de preocupaciones.
nada parecía tener sentido, y mi corazón estaba cargado. En medio de esa angustia, alguien me compartió Filipenses 4, 6-7, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa paz no vino de inmediato, pero empecé a orar y a entregar mis cargas a Dios, agradeciéndole incluso en medio de mi dolor. Poco a poco, una calma indescriptible comenzó a llenar mi ser. No es que las circunstancias hubieran cambiado de repente, pero algo dentro de mí sí cambió. Esa paz guardó mi corazón y mi mente, dándome la fuerza para seguir adelante. La paz de Dios no depende de lo que enfrentemos en la vida. Es una promesa que podemos experimentar incluso en las situaciones más difíciles. Piensa en Jesús, quien durmió tranquilamente en una barca en medio de una tormenta, Marcos 4, 35-41. Sus discípulos estaban aterrados, pero Jesús, lleno de paz, calmó la tormenta con solo decir, silencio. Cálmate. Esa misma paz está disponible para nosotros. En un mundo lleno de caos, podemos encontrar descanso en la presencia de Dios. Si hoy te sientes agobiado, te animo a que lleves tus cargas a Él. No importa cuán grande sea la tormenta, su paz puede calmar tu corazón. Paz de Dios. ¿Quieres experimentar la paz de Dios en medio de tus tormentas? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos temas que transformarán tu vida espiritual. El perdón es una de las acciones más poderosas que podemos realizar como hijos de Dios, pero también una de las más difíciles. ¿Alguna vez te has aferrado al dolor, a la amargura o al resentimiento, sintiendo que perdonar sería como rendirse? Yo lo he hecho, y no fue fácil dejarlo ir. Sin embargo, descubrí que el perdón no es para la otra persona, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Jesús nos enseñó esta lección en Mateo 18, 21-22, cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este mensaje no se trata de llevar una cuenta, sino de adoptar una actitud constante de perdón, al igual que Dios nos perdona a diario. El perdón no significa olvidar lo que sucedió o justificar el mal, sino liberar nuestro corazón del peso del rencor. Cuando no perdonamos, nos mantenemos atados al pasado, impidiendo que Dios trabaje en nosotros. Pero cuando decidimos perdonar, encontramos libertad. Es como si una pesada carga se levantara de nuestros hombros. La Biblia nos muestra ejemplos poderosos de perdón, como el de José y sus hermanos en Génesis 45, 4-5. Después de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero eligió perdonarlos. En lugar de castigarles, dijo, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Su decisión no solo restauró su relación familiar, sino que también mostró la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Si estás luchando con el perdón, te animo a que entregues esa herida a Dios. Él te dará la fuerza para liberar ese dolor y te llenará de su paz. Perdonar no es olvidar, pero es dejar de cargar con lo que nos destruye. El poder del perdón. ¿Hay alguien que necesites perdonar? Hoy puede ser el día en que encuentres libertad. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de sanidad espiritual y crecimiento en Dios. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Es creer en lo que no podemos ver y confiar en que Él tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. ¿Te has enfrentado a un desafío tan grande que parece una montaña insuperable? Yo también he estado ahí, pero aprendí que, con fe, esa montaña puede moverse.
Jesús dijo en Mateo 17:20, de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¡Qué declaración tan poderosa! La fe no tiene que ser grande, solo genuina. Un pequeño grano de mostaza puede crecer y dar frutos abundantes si lo plantamos en el suelo fértil de nuestra confianza en Dios. La fe nos lleva a ver más allá de lo natural, a creer que Dios puede hacer lo imposible. Pensemos en Abraham, quien, a pesar de su avanzada edad, confió en la promesa de Dios de que sería padre de multitudes, Romanos 4, 18-21. No se debilitó en su fe, sino que se fortaleció mientras daba gloria a Dios, seguro de que Él cumpliría su palabra. En mi vida, he visto cómo la fe puede transformar situaciones desesperadas. Recuerdo haber enfrentado un problema que parecía no tener solución. Oré y confié en Dios, aunque no sabía cómo lo resolvería. Con el tiempo, vi cómo Él movía las piezas a su manera, mostrando que su plan siempre es mejor que el nuestro. La fe no elimina las dificultades, pero nos da la fuerza para enfrentarlas. Cuando confiamos en Dios, encontramos paz en medio de la incertidumbre, porque sabemos que Él es fiel. Si hoy enfrentas una montaña en tu vida, te animo a que pongas tu fe en acción. Declara con confianza que Dios es capaz y verás cómo esa montaña comienza a moverse. Fe que mueve montañas. ¿Estás listo para activar tu fe y ver milagros en tu vida? Suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo la fe puede transformar tu camino y acercarte más a Dios. La obediencia a Dios no siempre es fácil, pero es el camino más seguro hacia su propósito para nuestras vidas. A veces, lo que Dios nos pide parece difícil o incluso incomprensible, pero obedecerle siempre nos lleva a un lugar de bendición y paz. ¿Has sentido alguna vez el llamado de Dios a hacer algo que no entiendes? Yo lo he sentido, y aunque al principio dudé, descubrí que la obediencia trae recompensas que superan nuestras expectativas. Uno de los ejemplos más poderosos de obediencia en la Biblia es la historia de Noé. Dios le pidió que construyera un arca gigantesca para salvar a su familia y a los animales de un diluvio que nadie había visto venir, Génesis 6, 14-22. Imagina el peso de esa tarea, enfrentarse al escepticismo de todos a su alrededor y construir algo tan monumental basándose solo en la palabra de Dios. Pero Noé obedeció, y gracias a su fidelidad, Dios preservó la humanidad y la creación. La obediencia a Dios requiere fe y humildad. Es confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros, incluso cuando no entendemos el panorama completo. En mi propia vida, hubo momentos en los que me resistí a obedecer porque no veía cómo lo que Dios me pedía tendría sentido. Pero cuando di el paso de fe, vi cómo Él abría puertas y me guiaba hacia su propósito. Jesús mismo nos mostró el máximo ejemplo de obediencia al entregar su vida en la cruz, cumpliendo la voluntad del Padre, Filipenses 2:8. Su sacrificio nos recuerda que la obediencia a Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también puede impactar las vidas de quienes nos rodean. Si hoy sientes que Dios te está llamando a dar un paso de obediencia, no tengas miedo. Aunque no entiendas el porqué, confía en que Él tiene un plan perfecto para ti. Su obediencia siempre trae frutos. Obediencia a Dios. ¿Te has preguntado cómo la obediencia puede transformar tu vida? Y suscríbete al canal ahora y descubre cómo caminar en los planes perfectos de Dios puede abrirte las puertas hacia su propósito divino. Las pruebas son inevitables en la vida, pero en medio de ellas, Dios nos da la fortaleza para resistir y seguir adelante. A menudo, nos preguntamos, ¿por qué tengo que pasar por esto? Pero las Escrituras nos recuerdan que cada desafío tiene un propósito. En esos momentos de dificultad, aprendemos a depender de Dios y a confiar en que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, 2 Corintios 12:9. Un ejemplo conmovedor de fortaleza en medio de las pruebas es la historia de Job. Este hombre justo y temeroso de Dios lo perdió todo, su riqueza, su salud y su familia. A pesar de su dolor y confusión, Job se aferró a su fe.
En Job 1:21, declaró, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Su historia nos enseña que, aunque no entendamos el porqué de las pruebas, Dios siempre tiene un plan mayor. En mi vida, hubo momentos en los que sentí que no tenía fuerzas para continuar. Las pruebas parecían demasiado grandes y la salida, lejana. Pero fue en esos momentos cuando experimenté la presencia de Dios más intensamente. Su paz llenó mi corazón, y sus promesas me recordaron que nunca estoy solo. Dios no nos deja enfrentar las pruebas por nuestra cuenta. Nos ha dado herramientas para resistir, su palabra, la oración y la comunidad de fe. Santiago 1:2-4 nos anima a considerar las pruebas como una oportunidad para crecer, diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si hoy estás atravesando una prueba, recuerda que Dios está contigo. Él promete estar a nuestro lado en cada tormenta y darnos la fuerza para vencer. No importa cuán oscuro parezca el camino, su luz siempre brilla al final. Fortaleza en las pruebas. ¿Sientes que las pruebas te están abrumando? No estás solo. Suscríbete al canal para descubrir cómo Dios puede darte la fortaleza para superar cualquier desafío y renovar tu esperanza día a día. El amor de Dios es el fundamento de nuestra fe y la mayor fuerza transformadora en nuestras vidas. No es un amor que dependa de nuestras acciones o méritos, sino uno incondicional y eterno. La Biblia nos dice en 1 Juan 4:8, Dios es amor. No solo es algo que Él siente, sino que es su misma esencia. Este amor nos acompaña en cada etapa de nuestra vida, incluso cuando nos sentimos indignos de recibirlo. Un ejemplo claro de este amor incondicional es la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11-32. Este joven decidió alejarse de su padre, malgastando su herencia en placeres pasajeros. Sin embargo, cuando tocó fondo y decidió regresar a casa, su padre lo recibió con los brazos abiertos, celebrando su regreso con una gran fiesta. Así es el amor de Dios por nosotros, no importa cuán lejos hayamos ido, siempre nos espera con misericordia y gozo. En mi vida, he experimentado este amor en los momentos en los que más lo necesitaba. Hubo días oscuros en los que sentí que no merecía el perdón ni la gracia de Dios. Pero, al acudir a Él en oración, me di cuenta de que su amor no depende de mis errores, sino de su naturaleza divina. Esa verdad cambió mi perspectiva y me dio un nuevo sentido de valor y propósito. El amor de Dios nos llama a amarnos unos a otros. Jesús nos dejó este mandamiento, amaos los unos a los otros como yo os he amado, Juan 15:12. Cuando experimentamos el amor de Dios, somos capacitados para compartirlo con los demás, impactando sus vidas de manera positiva. Si hoy te sientes lejos de Dios o atrapado en la culpa, recuerda que su amor no tiene límites. Él te busca, te abraza y te restaura. Solo necesitas abrirle tu corazón y dejar que su amor transforme tu vida. Amor de Dios. ¿Quieres profundizar más en el increíble amor que Dios tiene para ti? Suscríbete al canal y descubre cómo este amor incondicional puede cambiar tu vida y darte un propósito eterno. La fe es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Con fe, podemos superar obstáculos imposibles y experimentar milagros en nuestras vidas. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Estas palabras nos recuerdan que, aunque nuestra fe sea pequeña, si está puesta en Dios, puede mover montañas. Un ejemplo extraordinario de fe lo vemos en la mujer que sufría de flujo de sangre durante 12 años, Marcos 5:25-34. A pesar de su enfermedad y rechazo social, ella creyó que solo tocando el manto de Jesús podría ser sanada. Su fe fue tan grande que, al hacerlo, Jesús sintió el poder salir de él y la sanó al instante. Esta historia nos enseña que la fe no solo es creer, sino actuar con confianza en que Dios puede obrar. En mi vida,
hubo momentos en los que sentí que las montañas frente a mí eran demasiado grandes para superarlas. Problemas familiares, sueños que parecían inalcanzables o decisiones difíciles me hicieron dudar. Sin embargo, al orar y confiar en Dios, vi cómo Él abría caminos donde no los había. No siempre sucedió de inmediato, pero aprendí que la fe requiere paciencia y perseverancia. La fe también nos permite caminar en obediencia, aunque no veamos el resultado final. Abraham es un ejemplo perfecto. Dios le pidió que dejara su hogar y fuera a una tierra desconocida. Sin saber a dónde iba, Abraham obedeció, confiando en la promesa de Dios, Hebreos 11:8. Si enfrentas un desafío hoy, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y tu fe en Él puede mover cualquier montaña. Solo necesitas creer, orar y actuar, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. Fe que mueve montañas. ¿Te enfrentas a un obstáculo que parece imposible? Suscríbete al canal y aprende cómo la fe en Dios puede mover las montañas en tu vida y darte la victoria en cada desafío. La gracia de Dios es uno de los mayores regalos que podemos recibir. Es un favor inmerecido que no podemos ganar por nuestras obras, sino que se nos otorga por el amor y la misericordia de Dios. En Efesios 2, 8-9, la Biblia nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje deja claro que la salvación es un regalo que solo podemos recibir al aceptar el sacrificio de Jesús. Un hermoso ejemplo de la gracia de Dios se encuentra en la historia de la mujer adúltera, Juan 8, 1-11. Esta mujer fue llevada ante Jesús para ser condenada por su pecado, según la ley. Sin embargo, en lugar de juzgarla, Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Uno a uno, los acusadores se fueron, y Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete, y no peques más. Este acto de gracia nos muestra que Dios no se deleita en castigar, sino en restaurar. En mi vida, he sentido el impacto de la gracia de Dios en momentos en que creía haber fallado. En lugar de encontrar condena, encontré consuelo, perdón y una nueva oportunidad para crecer. La gracia de Dios me enseñó que no importa cuán lejos haya caído, siempre puedo volver a Él, porque su amor nunca se acaba. La gracia no solo nos salva, sino que también nos enseña a vivir de manera que honremos a Dios. Como dice Tito 2, 11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si hoy sientes que no eres suficiente o que no puedes merecer el amor de Dios, recuerda, su gracia es suficiente para ti. Gracia de Dios. ¿Te gustaría conocer más sobre la increíble gracia de Dios y cómo puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje para profundizar en su amor y misericordia inagotables. La oración es mucho más que un ritual o una tradición religiosa, es un diálogo íntimo con Dios, una oportunidad para abrir nuestro corazón, expresar nuestras necesidades y fortalecer nuestra relación con Él. En Filipenses 4, 6-7, la Biblia nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos poderosos de hombres y mujeres que experimentaron la intervención divina a través de la oración. Uno de los relatos más inspiradores es el de Daniel, quien oraba 3 veces al día, incluso cuando sabía que hacerlo lo pondría en peligro, Daniel 6, 10-23. Su constancia y fe lo llevaron a ser protegido por Dios en el foso de los leones. Este ejemplo nos enseña que la oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da fortaleza en momentos de dificultad. En mi vida, he visto cómo la oración ha transformado situaciones aparentemente imposibles.
En un momento de angustia, me arrodillé y derramé mi alma delante de Dios, y aunque la solución no llegó de inmediato, sentí una paz indescriptible que me dio esperanza y claridad. La oración no siempre cambia las circunstancias al instante, pero siempre cambia nuestro corazón, llenándolo de confianza en que Dios está al control. Además de pedir, la oración también debe incluir gratitud y adoración. El Salmo 104 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Cuando reconocemos las bendiciones de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra perspectiva cambia. Si sientes que Dios está lejos, recuerda que la oración es la llave para acercarte a Él. No importa cómo te sientas o qué palabras uses, Él siempre está dispuesto a escuchar. Oración a Dios. ¿Quieres aprender más sobre el poder transformador de la oración? Suscríbete al canal y descubre cómo este diálogo con Dios puede llenar tu vida de paz, fortaleza y propósito divino. El perdón es una de las acciones más desafiantes y, al mismo tiempo, más transformadoras que podemos realizar. No es un acto que justifica el daño que hemos recibido, sino un regalo que nos liberamos a nosotros mismos de la carga de la amargura y el rencor. En Mateo 6, 14-15, Jesús nos enseña: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Un ejemplo impactante de perdón lo vemos en José, el hijo de Jacob, quien fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A pesar de todo el sufrimiento, José eligió perdonar. Cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Este acto de perdón no solo restauró a su familia, sino que también lo convirtió en un instrumento para salvar a muchas vidas. En nuestra vida diaria, todos enfrentamos situaciones donde perdonar parece imposible. Tal vez alguien nos traicionó, nos hirió profundamente o nos hizo perder algo valioso. Sin embargo, el perdón no depende de que la otra persona lo merezca, sino de nuestra decisión de soltar el dolor y confiar en que Dios traerá justicia. Cuando perdonamos, permitimos que Dios sane nuestro corazón y restaure nuestra paz. La falta de perdón puede convertirse en un veneno que afecta no solo nuestras relaciones, sino también nuestra salud emocional y espiritual. Sin embargo, cuando decidimos perdonar, encontramos libertad. El perdón no siempre significa reconciliación, pero sí nos abre la puerta a la sanidad. Si hoy estás luchando con el rencor, pide a Dios que te dé la fortaleza para perdonar. Él puede transformar tu dolor en propósito y darte la paz que tu corazón necesita. El poder del perdón. ¿Te cuesta perdonar? Suscríbete al canal y descubre cómo el perdón puede cambiar tu vida, traer paz a tu corazón y acercarte más a Dios. La fe es uno de los pilares fundamentales de nuestra relación con Dios. Jesús dijo en Mateo 17:20: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Estas palabras nos recuerdan que no se trata del tamaño de nuestra fe, sino de en quien ponemos nuestra confianza. Un ejemplo poderoso de fe lo encontramos en la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara. Aunque parecía imposible, Abraham creyó en las promesas de Dios, y al tiempo señalado, Sara dio a luz a Isaac. Este milagro no solo confirmó el poder de Dios, sino también la recompensa de una fe inquebrantable. Génesis 21, 1-3. En nuestra vida diaria, hay momentos en los que enfrentamos montañas de desafíos, enfermedades, problemas financieros, rupturas familiares o incertidumbres sobre el futuro. La fe no significa ignorar la realidad de estos problemas, sino creer que Dios tiene el poder de superarlos. Es confiar en que Él tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos ver el camino completo.
La fe también se fortalece a través de la acción. Santiago 2:26 nos dice que la fe sin obras está muerta. Esto significa que no solo debemos creer, sino también actuar en obediencia a Dios, confiando en que Él hará lo que ha prometido. Es como Pedro, que caminó sobre el agua porque tuvo fe en las palabras de Jesús, ven. Aunque dudó por un momento, su experiencia nos enseña que incluso cuando nuestra fe vacila, Jesús está allí para sostenernos. Hoy, si estás enfrentando una situación que parece imposible, recuerda que con fe, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él puede mover cualquier montaña en tu vida, solo confía y camina en sus promesas. Fe que mueve montañas. ¿Estás enfrentando situaciones imposibles? Suscríbete al canal y acompáñanos mientras exploramos el poder de la fe para transformar vidas y mover montañas. La esperanza es como un ancla para nuestra alma, firme y segura, que nos sostiene incluso en los momentos más oscuros. En Hebreos 6:19 leemos, tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. Esta esperanza no está basada en nuestras circunstancias, sino en las promesas eternas de Dios, quien nunca falla ni cambia. Uno de los mayores ejemplos de esperanza en la Biblia es el del profeta Jeremías. Durante la destrucción de Jerusalén y en medio del dolor y el exilio del pueblo de Israel, Jeremías escribió estas palabras en Lamentaciones 3, 22-23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aunque todo parecía perdido, Jeremías mantuvo su confianza en que Dios cumpliría sus promesas y restauraría a su pueblo. En nuestra vida, la esperanza puede ser difícil de mantener cuando enfrentamos adversidades, la pérdida de un ser querido, problemas económicos o momentos de incertidumbre. Sin embargo, las promesas de Dios nos aseguran que no estamos solos y que el sufrimiento no es eterno. Él tiene un plan perfecto, y su tiempo es siempre el adecuado. La esperanza en Dios no solo nos da fuerzas para seguir adelante, sino que también nos llena de paz y gozo, como dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cada vez que nos sintamos débiles, podemos recordar que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Si hoy sientes que la oscuridad te rodea, te animo a que pongas tu confianza en Dios. Él siempre cumple lo que promete y tiene algo maravilloso preparado para tu vida. Esperanza en las promesas de Dios. ¿Te sientes perdido o desanimado? Y suscríbete al canal para encontrar esperanza y conocer cómo las promesas de Dios pueden iluminar tu vida en los momentos más oscuros. Llegamos al final de este maravilloso recorrido, y qué mejor manera de cerrar que con alegría y esperanza. Vivir el propósito de Dios no significa que nuestra vida estará exenta de dificultades, pero sí que estaremos acompañados en cada paso del camino. En Salmos 16:11 leemos, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y ese es el regalo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Cuando comprendemos que cada etapa de nuestra vida, incluso los momentos difíciles, forman parte del plan divino, podemos enfrentar cada día con un corazón lleno de gratitud. Las promesas de Dios no solo nos fortalecen, sino que también nos llenan de un gozo indescriptible. Este gozo no es una simple emoción pasajera, sino una profunda paz que viene de saber que estamos exactamente donde debemos estar, cumpliendo el propósito que Dios diseñó para nosotros. Un ejemplo de esta alegría lo encontramos en el apóstol Pablo. A pesar de las persecuciones, encarcelamientos y pruebas que enfrentó, Pablo escribía cartas llenas de gozo y esperanza. En Filipenses 4:4 declaró, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Su vida nos enseña que la alegría verdadera no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra conexión con Dios. Hoy, quiero que cierres este video con una reflexión.
Sin importar el mes en el que naciste o los desafíos que enfrentes, Dios tiene un propósito único para ti. Confía en Él, vive con alegría, y comparte esa luz con los demás. Cada día es una nueva oportunidad para caminar de la mano de Dios, descubrir su voluntad y disfrutar de las bendiciones que Él tiene para ti. Alegría en el propósito de Dios. Qué emocionante es saber que Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para más contenido lleno de esperanza y amor. Y no te vayas todavía. Mira los videos que te hemos dejado aquí al final, cada uno de ellos está lleno de mensajes que transformarán tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.